Fíjense que el tema de hoy se llama vasos de oro y está basado en este tema o este mensaje en Daniel capítulo 5. Entonces ahorita vamos a ir para allá. Pero antes de ir a Daniel 5, ¿ustedes saben por qué el oro es tan valioso? Es muy valioso porque es un material muy, pero muy maleable. O sea, se puede formar cualquier cosa con el oro. ¿Okay? Otra razón por la que es muy valioso el oro es porque es resistente a la corrosión y a la oxidación. Entonces puede durar años sin oxidarse y sin corroerse. Eso lo hace muy valioso. Otra razón por la que es muy valioso el oro es porque no abunda. O sea, hay minas y todo esto, pero no es un metal que sobreabunde. Entonces, además de esto, que hay mucha demanda del material, del metal, lo hace muy atractivo para los inversionistas. En la década a principios de 2000, más o menos, el centenario, por ejemplo, costaba algo así como un poco más de 3,000 pesos. Ahorita el centenario está más o menos arriba de 30,000 pesos. Quiere decir que en 17, 18 años ha incrementado 10 veces su valor. Entonces el oro, si quieren invertir, inviertan en oro, es muy valioso. Ahora vamos a ir rápidamente a Daniel, una vez dicho esto, para que entendamos todo el concepto que queremos. Vamos a Daniel capítulo 5. Y nos vamos a encontrar con la historia de un rey que se llamaba Belsasar. ¿Ok? Desde el versículo 5 dice: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1,000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, por si no coincide ahí con la Reina Valera. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén, y así le hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Okay? En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Imagínense el momento, ¿no? Está el rey Belsasar, que por cierto era nieto de Nabucodonosor, que ya habíamos platicado, ¿se acuerdan del Quinto Imperio? En Daniel capítulo 2. Ahora estamos hablando del nieto de Nabucodonosor, de Nabu, y se llama Belsasar. Pero Belsasar no tenía ningún temor ni respeto por Dios, ni nada de lo que era importante para Dios. Entonces él dice que empezó a traer a organizar una fiesta, una verdadera pachanga. Se trajo a todos los nobles, a los principales de su reino, y empezaron a beber, a tomar, a emborracharse. Trajeron a las mujeres, las concubinas, en fin, era una verdadera orgía lo que estaban haciendo allí en Babilonia. Pero ya borracho, se le ocurrió la brillante idea de traerse los vasos de oro que se habían consagrado para el servicio de Dios. Él no sabía lo que estaba haciendo, estaba borracho y además no entendía el significado y el simbolismo y la importancia que tenían esos vasos. Ahora, en Éxodo, para no ir allá, les explico muy rápido, en Éxodo y en Levítico, la Biblia nos ilustra cómo Dios mandó el diseño específico para que hicieran los vasos de oro. Esos vasos de oro que tenían que tener un uso específico dentro del santuario. Tenían que ser de oro puro, no tenían que estar contaminados absolutamente con nada. Y una vez que habían hecho, que los artesanos los habían formado, los habían consagrado. ¿Y sabes cómo los consagraban? Los consagraban con vino, con aceite.
Era un aceite especial, un aceite que se mezclaba con canela aromática, con mirra, con aceite de oliva, en fin, con algunas especias se mezclaba, se molía perfectamente y se producía este aceite. Así eran las instrucciones que Dios les había dado para que este aceite sirviera para consagrar estos vasos para el uso exclusivo en el reino, en el templo de Dios. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces Dios tenía un propósito muy específico para esos vasos, para esos utensilios. Pero Belsasar, que no temía a Dios, que no entendía absolutamente nada, dijo: pues yo me los voy a traer y de aquí vamos a beber. Y entonces empezaron a darle vuelo a la hilacha, como dicen en el DF, y se pusieron bien jarras. Pero cuando estaban en plena fiesta, de pronto vio Belsasar que en la pared apareció una mano solita, que empezó a escribir en la pared unas palabras que él no entendía. Entonces, cuando él vio la mano, hasta la borrachera se le quitó. Dijo que palideció, que sintió mucho miedo, ahora sí que sintió pasos en la azotea, y dice que hasta las piernas le pegaban una con la otra, dice. Y no estaba en modo vibrador, o sea, tenía miedo. Tengo miedo, decían, tengo miedo. Pues tenía mucho miedo y entonces mandó a traer a alguien que le pudiera ayudar a interpretar lo que estaba pasando. Y por ahí le dijeron: oye, fíjate que tu abuelo, tu padre Nabucodonosor, porque no le decían abuelo, le decían padre, Nabucodonosor trajo a un judío que se llama Daniel y él pudo interpretarle un sueño, etcétera, etcétera. Entonces le dice: mándalo traer, él te va a interpretar. Y entonces manda a traer a Daniel, y Daniel, con la sabiduría de Dios, con el Espíritu de Dios, le dice exactamente lo que está escrito y lo que significa. Y básicamente lo que estaba significando, para no enrolarnos mucho en esta historia, lo que estaba significando es que Dios estaba pesando el corazón de Belsasar y lo estaba hallando falto, y por lo tanto lo estaba despojando del reino que tenía. ¿Y qué creen? Si ustedes lo siguen leyendo más adelante, no nos vamos a detener ahorita, pero lo pueden seguir leyendo en casa. Al final dice: esa misma noche Belsasar fue muerto. Esa misma noche Belsasar perdió el imperio que estaba gobernando por mano de los medos y de los persas. La profecía que Dios le había dado a su abuelo Nabucodonosor se estaba cumpliendo en este momento. Porque Dios es un Dios fiel y que cumple sus promesas. Entonces, lo que me llama mucho la atención de toda esta historia es que después, precisamente por medio del imperio persa, esos vasos volvieron a Jerusalén, de donde fueron tomados. Se reconstruyó el templo de Jerusalén, se levantaron los muros de Jerusalén y se reinstituyó el servicio a Dios. Y esos vasos volvieron a ser utilizados para los que originalmente fueron diseñados y para lo que originalmente fueron consagrados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué esta historia? Porque nosotros somos vasos de oro. Nosotros somos, cada uno de nosotros, somos utensilios e instrumentos en las manos de Dios que fuimos diseñados específicamente con un propósito, y Dios se va a encargar de que cumplamos ese propósito sí o sí, porque Dios es fiel. Ahora, Belsasar representa en esta historia al diablo. Es un símbolo de quién es el diablo y qué es lo que busca el diablo. Y el diablo de alguna manera va a buscar la manera de desvirtuar el uso para el que fuimos diseñados. De alguna manera va a buscar poner estorbo en el uso para el que nosotros fuimos creados y en el propósito para el que fuimos diseñados.
Por eso tenemos que estar atentos. Pero ¿qué creen? Les tengo una buena noticia. Así como Belsasar fue juzgado y condenado y perdió todo lo que tenía, el poder y la autoridad, así el diablo ya fue juzgado, fue condenado y perdió toda autoridad que tenía sobre cada uno de nosotros. De tal manera que somos libres, somos vasos de oro, utilizados para honra, utilizados para el servicio de Dios, utilizados con un propósito para formar parte del plan cósmico de Dios en toda la humanidad. Hay un caso en la Biblia que todos hemos escuchado y que quise tomar como ejemplo para este tema, y es el caso del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 22 de Lucas, para que me acompañen. Lucas 22. Y vamos a leer desde el versículo 31. ¿Ya estamos ahí? Dice, está Jesús, es importante el contexto, porque está Jesús en la última noche que va a pasar al lado de sus discípulos. Es la noche previa a ser entregado. Y le dice a Simón, a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Qué vemos en la actitud de Pedro? Vemos una actitud un poco arrogante, ¿no? Un poco soberbia. Dice, ¿saben qué es la soberbia? Dicen que la soberbia es aquel argentinito que todos llevamos dentro. ¿No está el Che, verdad? Dicen los argentinos, nosotros no somos soberbios, no somos pedantes, dice, somos sencillitos, como aquel argentinito que nació en Belén hace 2000 años, dicen. Decía un argentino, parece stand-up, pero no es, pero me acordé, pero decía un argentino, yo sí tenía un problema, era muy arrogante, era muy soberbio, era petulante, pero ya se me quitó y ya soy perfecto. Bueno, el caso es que yo creo que Pedro era como mitad argentino, ¿verdad? Porque era medio arrogante. No, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no te voy a dejar, yo voy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino a la muerte si fuera necesario. A la muerte, sí, Señor. Y Jesús le dice, ay, Pedrito, fíjense, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Y entonces, ese Pedro, que era un poco arrogante y era un poco soberbio, a lo mejor no era demasiado obvio, pero sí había un corazón un poco demasiado confiado en sí mismo, pensó que de verdad nunca le iba a fallar a Dios. Yo pienso sinceramente que él de verdad pensaba que no le iba a fallar a Dios. No, dice, yo estoy dispuesto, es que todo lo que hemos vivido con el Maestro, todo lo que hemos vivido con Jesús, ¿cómo le voy a fallar? Y yo creo, sinceramente, él pensaba en su corazón, no le puedo fallar, no le voy a fallar. Dios es el Maestro. En algún momento, cuando las personas empezaron a irse, que empezaron a dejar a Jesús, porque Jesús empezó a hablar con más fuerza y con más firmeza, y con mucha transparencia, empezaron a irse, a dejarlo algunos de los discípulos. Pero Jesús les dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, ¿pero a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Pedro realmente amaba a Jesús, pero el problema era que ese amor estaba fundamentado en en la seguridad que tenía en sí mismo, y eso lo llevó un poco a la soberbia. Entonces tenemos que tener cuidado con la soberbia, porque es una de las armas con las que el diablo a veces nos aparta de la confianza que debemos depositar en Jesús. Nuestra fe tiene que estar depositada en Cristo, no en nosotros mismos. Dios cree en nosotros no porque lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros.
Cuando nosotros depositamos la confianza en nosotros mismos, empezamos a entrar en esa soberbia. Esa fea cara de la soberbia empieza a asomar. Le pasó a Nabucodonosor. En algún otro momento hablaremos de ese pasaje también bien extraordinario, extravagante en la Biblia, que habla de Nabucodonosor, cuando él salía por el palacio y decía: ¿acaso no es la Babilonia que yo he construido para mí? Pero Dios ya le había advertido que había soberbia en su corazón, que si él era rey era solamente porque Dios así lo había dispuesto, que si era rey era porque él había decidido entregar en él el poder, no porque él fuera capaz por sí mismo. Entonces Nabucodonosor no entendió eso y empezó a creer que era por sí mismo que había adquirido todos esos bienes, esas riquezas, esa fama y ese poder, los grandes jardines colgantes de Babilonia, la gran librería o biblioteca que tenían allá. Era impresionante todo lo que vivían, una de las grandes maravillas de aquel tiempo. El problema es que él pensaba que era por sí mismo. Dice: ¿no es esto la gran Babilonia que yo he construido para mí? Entonces la soberbia es peligrosa, y la soberbia entró en el corazón de Pedro, y por esa soberbia se abrió una puerta, y el diablo entonces pidió para zarandearlo. En algún momento ya el pastor León predicó de esto, así es que no me voy a detener mucho para explicarlo. Si se acuerdan, el espíritu de Leviatán habla de eso, habla de la soberbia. No recuerdo en qué serie, francamente no recuerdo en qué serie, pero buscan en las series que están allí en Es Asunto del Corazón 2. Ahí lo pueden ver, y ahí viene explicado, ¿no?, cómo la soberbia entró al corazón de Pedro, ese espíritu de Leviatán, ese espíritu de soberbia o de autoconfianza en sí mismo. Y saben una cosa, a veces así sucede. De hecho, a mí me pasó hace algunos años. La verdad es que yo tenía mucho éxito en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida, y entró soberbia en mi corazón, y eso me llevó a una crisis, a la más importante y grande crisis que yo he vivido junto con mi familia. Estuve a punto de perder mi matrimonio, mi familia, perdí el negocio, perdí ministerio, perdí muchas cosas porque había confiado demasiado en mí mismo, y Dios tenía que trabajar en mi corazón, así como lo trabajó en el corazón de Pedro. Pero observen lo que Jesús le dice: Pedro, me vas a negar. Pero antes de eso le dijo: yo estoy pidiendo, he orado por ti para que tu fe no falte. Y saben una cosa, el elemento más importante que tenemos los cristianos es la fe. Y no es la fe en nosotros mismos, es la fe en Dios. Es la fe en lo que Él puede hacer. Es la fe en lo que Él hace a través de nosotros. Es la fe en que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que aspiramos proviene de Dios. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice Pablo en Filipenses, en esto pensad, pero proviene de Dios, porque también dice que del Padre de las luces desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces el problema aquí era que que Pedro estaba confiando más en sí mismo y en su capacidad de reacción y en su capacidad de amar a Dios, a Jesús, que en lo que Jesús podía hacer por él. Pero le dice Jesús: yo he pedido para que tu fe no falte. Y le dice algo bien importante después de eso. Le dice: y tú, una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Este es uno de los pasajes que a mí, en lo personal, me cambió la vida, me cambió la manera de ver las cosas, porque Dios no desecha a nadie. No importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto hayas fallado, no importa las cosas que hayas hecho, Dios no te desecha. Dios sigue teniendo planes perfectos para tu vida, porque sigue siendo un vaso de oro. El que te usó en algún momento mal, como en mi caso, ya ha sido juzgado y condenado y espera solamente ser lanzado al lago de fuego y azufre.
Pero nosotros hemos sido lavados y perdonados con la sangre de Cristo Jesús, y nuestro lugar está asegurado en el paraíso, y tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y nada ni nadie lo va a borrar de allí, porque Él lo escribió con su propio dedo, con su propia letra. Él nos inscribió en ese libro de la vida. Fíjense lo que pasa después, ¿no? Obviamente sabemos lo que pasó con Pedro. Lo voy a narrar muy rápido por los que no nos acordemos. Una vez que Jesús fue tomado y que fue llevado a ser juzgado por el Sanedrín judío y por los romanos, por Poncio Pilatos, de pronto empezaron a dispersarse los discípulos. El único discípulo que se quedó allí con Jesús fue el discípulo amado Juan. Y las mujeres, arriba las mujeres, la verdad, siempre están ahí al pie del cañón, siempre, la verdad, me impresiona, las admiramos. Pero el único discípulo que se quedó fue Juan. Los demás huyeron, y entre ellos huyó Pedro. Y andaba por ahí Pedro, y lo vieron y le dijeron: oye, tú también estabas con Jesús. No, ¿cómo cree? No, en lo absoluto, para nada. Y se fue de allí, ¿no? Y encontró a otro grupo, y ese grupo le empezó a decir: no, sí es cierto, tú estabas con Jesús, tú estabas con el maestro. Es más, hasta tu manera de hablar es igualita. Y entonces Pedro empezó a decir: no, de verdad les juro que no, les juro que yo no andaba con ellos. Y empezó a jurar que no había andado con Jesús. Y después otra persona le empezó a decir: no es cierto, tu manera de hablar te delata, sí estabas con ellos, tú estabas con Jesús. Y entonces, para que no fuera delatados por su manera de hablar, empezó a maldecir, dice la Biblia. Entonces primero lo niega, después empieza a jurar que no estaba con él, y después empieza a maldecir para que no lo reconocieran. Obviamente, pues empezó a decir toda clase de groserías para que no se dieran cuenta que andaba con Jesús. O sea, imagínense al qué nivel llegó la negación de Pedro. No solamente lo negó, sino que juró, y además empezó a maldecir para que no lo reconocieran que había andado con el maestro. Y después de eso, el gallo cantó. Justo lo que Jesús le había dicho, eso pasó. ¿Por qué? Porque Pedro estaba demasiado confiado en sí mismo. Demasiado confiado en sí mismo. Y después de eso dice la Biblia que Pedro se fue y lloró amargamente. Yo no sé si ustedes han pasado en algún momento un llanto amargo, a lo mejor por alguna pérdida, o a lo mejor por cualquier situación, alguna crisis, etcétera. Pero cuando es un llanto porque sabes que le fallaste al maestro, es un llanto profundo. Es un llanto ahogado, es un llanto que no puedes controlar, porque sabes que le fallaste al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el primero que viene a acusarte es el diablo. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. El diablo empezó a acusarlo en su mente y en su corazón, a decirle: ya ves, tú decías que no le ibas a fallar al maestro, que hasta la muerte ibas a ir, y resulta que mira, fuiste el más chillón de todos, el más cobarde. Lo negaste, y además te lo había dicho, te lo había advertido. Y entonces esos pensamientos empezaron a taladrar la mente y el corazón de Pedro. Empezaron a penetrar de una manera tan profunda que sus emociones se quebrantaron, su llanto se ahogó, su garganta se hizo un nudo, y empezó a caer de rodillas y empezó a llorar amargamente porque sabía que le había pasado, que le había fallado al maestro. Yo sé lo que es eso. Y es un llanto que no puedes controlar. Y yo creo, porque a mí me pasó, que lo que le pasó a Pedro es chispas. Ya la regué todo, yo la embarré, como dicen los chilenos, ¿verdad? Y entonces ya pensó que a lo mejor no tenía otra oportunidad, que ya se había acabado la oportunidad y que ya nunca más iba a poder estar cerca del maestro. Le había fallado y ya no lo iba a perdonar. Eso seguramente era lo que pensaba Pedro. Eso era lo que yo pensaba. Perdóname, Señor. Porque todo lo que me diste lo eché como por la basura. Y yo pensaba que ya no iba
que mi matrimonio no iba a sobrevivir. Y aquí estamos. Ya cumplimos 29 años de casados este mes. Gloria a Dios. Amén. Claro que mi esposita tiene mucho que ver porque es bien paciente. y pensé que nunca más iba a poder levantar un negocio y lo hemos podido levantar. Y pensé que nunca más iba a poder predicar porque yo predicaba y aquí estamos predicando para la gloria de Dios. Y pensé que nunca más iba a poder ministrar y aquí estamos. Y seguramente eso mismo le pasó a Pedro en su corazón. Ya nunca más voy a poder estar con el maestro. ¿Cómo me voy a presentar delante de él? Porque el diablo lo estaba acusando en su mente y en su corazón. Pero el diablo no sabía que tenemos un Dios perdonador. El diablo no sabía que tenemos un Dios que todo lo perdona. Que tenemos no solamente un Dios que todo lo perdona, sino que además intercede por nosotros, como Jesús le dice, pero yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no falte. No solamente no nos reprocha, sino que además ora, intercede por nosotros, para que nosotros podamos levantarnos y para que podamos estar en pies y podamos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Por eso le dijo, y tú una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Después nos encontramos en Juan capítulo 21. Vamos a ir ahí rápidamente. Juan capítulo 21, vamos a ir al versículo 15. Dice, esto es, y para contextualizarlos también, ya Jesús había sido crucificado, ya Jesús había resucitado al tercer día y se les estaba apareciendo a los discípulos en diferentes ocasiones, y en esta ocasión se les aparece a 7 de ellos y estaban a la orilla del mar, y le dice que cuando terminaron de desayunar, porque habían pescado y habían preparado algo por allí, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces, veamos este cuadro. Ya pasó todo lo que había pasado, la negación, ya Jesús había resucitado, etcétera. Se les presenta y directamente mirándolo a los ojos le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya no es tan efusivo en contestar. Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No, Pedro, no pregunté si me quieres. ¿Me amas? Señor, sí, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Jesús nunca le recriminó a Pedro por haberlo negado. Jesús nunca le reprochó por haber blasfemado. Nunca le reprochó por haber jurado. Lo que hizo Jesús fue en ese momento restaurarlo. Yo sé que me amas, Pedro. Necesito que cumplas el propósito para el cual te llamé. Apacienta mis ovejas. ¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano? No importa lo que hayamos hecho, tenemos un propósito que cumplir. No importa si el diablo en algún momento ha tratado de estorbar nuestras vidas de una o de otra manera. Su propósito, ya lo hemos escuchado en otro momento y lo hemos leído, es robar, matar y destruir. Y por todos los medios va a tratar de estorbarte y de que no cumplas el llamado para el cual fuiste creado.
así como lo hizo con los vasos de oro que los llevó, él influenció a Belsasar para que se los llevara y bebieran y se burlaran de Dios y de lo que para Dios es santo y para lo que Dios es valioso y para lo que Dios es precioso. Pero Dios devolvió esos vasos de oro al templo para que cumplieran el propósito para el cual fueron creados. Devolvió a Pedro para que cumpliera el propósito para el cual fue llamado. El diablo puede tratar de impedir que tú cumplas tu propósito de muchas maneras. Va a tratar de intimidarte, va a tratar de ponerte tentaciones, va a tratar de obstaculizarte, va a tratar de poner miedo en tu corazón, va a tratar de ponerte enfermedad en tu corazón, va a poder tratar de hacer cosas que estorben el propósito. Pero sabe una cosa, si tú tienes fe, es lo único que necesitas para creer que Dios va a cumplir su propósito en ti, porque para eso fuimos creados. Es lo único que se necesita. Creer que Jesús nos llamó con llamamiento santo. Creer que Jesús nos llamó para hacernos vasos de honra, vasos de oro que valen, que tienen un valor muy especial y que no hay absolutamente nada que pueda hacer que cambie ese valor delante de los ojos de Dios, porque Él nos dio su propia naturaleza. El oro representa la divinidad en la Biblia. El oro representa la naturaleza de Dios. El oro representa lo más valioso, lo más puro y lo más perfecto. Representa la misma santidad de Dios. Nosotros estamos hechos de la divinidad de Dios. Estamos hechos de la naturaleza de Dios, del ADN de Dios, porque fuimos comprados con su propia sangre y su Espíritu Santo, que por cierto, el Espíritu Santo es símbolo de la unción. Cuando nosotros veamos el aceite, por ejemplo, en el Salmo 133 dice cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. En el Salmo 133 dice: es como el buen óleo, es como el buen aceite. Dice que va bajando desde la cabeza por las barbas hasta el borde de las vestiduras. Así es el aceite, así es el Espíritu Santo. Entonces el aceite, siempre que lo encontremos en la Biblia, representa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue quien nos apartó, quien nos consagró para el uso de servir dentro del reino de Dios para cumplir su propósito. ¿Cuántos creen esto? Amén, amén. Entonces tenemos la naturaleza divina de Dios, porque el oro representa la naturaleza de Dios, y fuimos apartados y consagrados por medio del Espíritu Santo, que es el aceite de la unción. Cada uno de nosotros somos vasos, instrumentos valiosos dentro del templo de Dios, dentro del reino de Dios, que tenemos que cumplir un propósito, y ese propósito lo vamos a cumplir porque Dios para eso nos diseñó. No hay nada, absolutamente nada, que el diablo pueda hacer para devaluar nuestro valor. Él va a intentar de mil maneras, pero sabes que lo único que va a conseguir es que nuestro valor se eleve. Lo único que va a conseguir es hacernos más fuertes. Porque una vez que pasamos por situaciones difíciles y críticas, y recuerdo en el pasaje precisamente en Daniel, en donde entran tres judíos al horno de fuego. También en otro momento hablaremos de eso, pero entran al horno de fuego y dice que cuando salieron cuando lo vieron ya no eran tres, eran cuatro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Y no solamente eso, sino cuando salieron intactos. Lo único que se les quemó fueron las ataduras. Así que si nosotros, porque el diablo de alguna manera intenta estorbarnos, porque de alguna manera intenta detenernos o desviarnos del camino, lo único que va a lograr, porque Dios así lo ha decidido, es hacernos más valiosos dentro del reino de Dios. Es lo único que va a lograr. De hecho, otro pasaje que me recuerdo es de cuando José ve a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo en Egipto, pero ellos no sabían lo que Dios tenía planeado para ellos. Entonces sus hermanos trataron de deshacerse de él. Potifar y la esposa de Potifar trataron de deshacerse de él, y fue llevado a la cárcel 2 años. Pero José
en ese caso fue José, salió de la cárcel y a los 2 años estaba siendo el hombre más importante de Egipto después del faraón. ¿Por qué? Porque tenía un propósito que cumplir. No creo que haya nada más frustrante para el diablo que todo lo que él intenta hacer para destruirnos, Dios lo encamina para bien. Todo lo que él intenta hacer para detenernos, Dios lo quita del camino y lo encamina para bien. Todo lo que el diablo quiere hacer para detenerte y que no cumplas tu propósito, Dios lo utiliza para fortalecer nuestro carácter, encaminarlo para bien y fortalecernos y hacernos más fuertes en el reino de Dios. Así que no tenemos por qué temer, solamente creer en lo que Dios tiene para nosotros. Que Él es, como dice Pablo, yo sé en quién he creído, que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de su venida. Amén. Yo quiero pedir